Mis amigos, muy buenos días. En mayo de 2012, el fabricante ruso Sukhoi está lanzando una campaña promocional para su avión de transporte público, el Superjet, el Su-100. Hay que saber que Sukhoi es conocido sobre todo por sus aviones de combate, pero aquí, junto con un consorcio de compañías extranjeras, habían construido el Superjet y lo estaban promocionando, en particular en esa temporada, en Asia. Así que enviaron pilotos de prueba, técnicos, también comerciales con libros de pedidos. Los enviaron a visitar 6 países. Laos, Pakistán, Vietnam e Indonesia formaban parte precisamente de esa serie de vuelos de demostración. Entonces, una cosa, llegan a Indonesia, pero en realidad no era el avión que había salido de Moscú originalmente. Es decir, el avión que usaron al principio les causó bastantes problemas técnicos. Avanzando por Asia, surgían fallas, problemas y filtraciones de aceite. Así que decidieron, en un momento dado, regresar rápidamente a Moscú, tomar un segundo avión y volver para continuar su recorrido. Es solo un detalle, pero es un detalle importante, porque este tipo de situaciones va a erosionar la confianza. Eso significa que tenemos un avión que sale de la fábrica, pero que ya está fallando, así que estamos un poco escarmentados, tenemos cuidado. Llegan a un aeropuerto cerca de Yakarta y planean 2 vuelos. El plan de vuelo no lo presentan los pilotos, sino una compañía de asistencia en tierra. Hay muchas compañías que están presentes en diferentes plataformas y ellas se encargan de todo. Ellas pueden encargarse de la comida, el plan de vuelo, combustible, taxi al hotel, todo eso. Ellas hacen toda esa parte, digamos, logística que está alrededor del vuelo de un avión así. Entonces le dan el plan de vuelo a un despachador de esa compañía que va a la oficina de pista para entregarlo al encargado. ¿Qué hace él? Recibe el plan, va a su computadora, empieza a teclear, tac, tac. Salida de Yakarta, regreso de Yakarta. Cosas así. Tiene un problema al momento de ingresar. El modelo del avión es que cuando ingresa SU, guión, el sistema le propone 30 Su-30, el Su no existe, bajo. ¿Cómo se rasca la cabeza? ¿Qué es eso? Se equivocaron, yo en el sistema solo tengo SU. Bueno, está bien, lo valido, vamos con SU, entonces va a ingresar SU-30. El sistema no conocía el SU-100 porque era un aparato que acababa de salir, pero probablemente también porque el sistema quizá no estaba completamente actualizado. ¿Cuál es el resultado neto? Es que en el servicio control de tráfico aéreo, o sea, el controlador aéreo, quien se va a encargar en varios momentos de este aparato, bueno, vamos a comunicar que es un avión militar, que es un avión de combate, y eso, aunque es un pequeño error al principio, tendrá su importancia más adelante. Debió haber ingresado algo como Airbus A320 o Boeing 737 o lo que sea, pero no SU, porque ahí cambia completamente la categoría del avión. Entonces, nuestros pilotos hacen un primer vuelo en la mañana y al regresar hay algo que les molesta. Nada grave, de verdad. Pero entonces, siguiendo las indicaciones del controlador aéreo, se aproxima demasiado en relación con la pista. Entonces esto les da una pendiente de descenso durante la aproximación, que es bastante pronunciada para su gusto, así que eso los obliga a hacer una aproximación con el tren de aterrizaje. Spoilers desplegados, todo eso, no es muy cómodo. No hay problema de seguridad, solo están ahí para mostrar la comodidad del avión y más. Y cuando tienen a los que toman decisiones, clientes potenciales, responsables de aerolíneas a bordo, les gustaría hacer aproximaciones un poco más elegantes. Es solo un detalle, nada importante. Entonces, en el segundo vuelo del día, los pilotos piensan, no nos va a pasar lo mismo que esta mañana. Tengo ganas de hacer una aproximación tranquila. De acuerdo, entonces despegan, dan unas vueltas a la derecha, a la izquierda. Vuelo corto de media hora. En la base hay 45 personas en total. En el avión, 4 aerolíneas enviaron jefes de pilotos, directivos y pilotos. Y también tienen periodistas. Los periodistas vinieron. Porque bueno, este tipo de momento es marketing. Permitan que los periodistas filmen, tomen fotos y visiten la cabina, ya que eso es publicidad. Entonces,
En un momento dado, nuestros pilotos están a unos 10.000 pies, están en la cabina y tienen con ellos a un piloto de la región. Entonces es un piloto de una aerolínea local y además representa a un cliente potencial. Entonces con este piloto están conversando sobre el aparato. Y entonces el piloto, que es un piloto de pruebas de base, un piloto de pruebas experimentado, le está demostrando los sistemas, le está mostrando diferentes páginas de combustible, cómo se hace un holding, cómo se maneja tal o cual sistema. Entonces está mostrando que el avión es un aparato fácil de pilotar, es un aparato moderno que no se siente mucho. Y todo eso, el piloto en cuestión, que es un piloto local, les da a entender en la conversación que la región es plana. Dijeron eso, que es el país plano, lo cual no es cierto en absoluto, lo cual no es cierto o no entendieron o se perdió en la traducción o lo que sea. Eso no es cierto. La región es plana, pero tiene algunas diferencias y se parece a esos campos donde no hay nada. Y luego solo tienes un plátano en medio y generalmente es ahí donde el motociclista o el auto va a estrellarse. Bueno, sí, la región es plana, excepto que hay un monte. Sí, hay una montaña ahí, hay una montaña en medio y esa montaña, como muy a menudo, pues atrapa las nubes, obviamente. Tienes relieve, así que tienes un poco de viento. El aire es empujado hacia arriba, así que se va a enfriar por expansión, porque la presión atmosférica es más baja arriba. Entonces el aire se enfría al enfriarse. La humedad adentro, ¿qué hace? Pronto se saturará. Por ejemplo, si al nivel del suelo hay 19 grados de temperatura y 13 de punto de rocío hay 6 grados de diferencia, tienes un viento que llega, vamos a soplar hacia arriba, 1000 metros más arriba. Hemos perdido 6 grados, 6.5 grados en promedio, más o menos. Se pierde aproximadamente 6.5 grados por cada 1000 metros en la atmósfera terrestre. Bueno, ¿qué pasa entonces? La temperatura bajará de 19 a 13 o 12.5. Forzosamente el agua que contiene la humedad va a empezar a condensarse y eso va a crear nubes. Por eso frecuentemente las montañas atrapan las nubes. Muchas veces cuando los aviones se acercan a islas volcánicas, ¿cómo se ven desde lejos? Pues a veces el océano, el cielo está azul, sobre el océano no hay nada y de repente allá al fondo hay una gran nube y rara vez falla. Es la isla con su volcán o su montaña la que justamente atrapa las nubes de esa manera. Entonces yo decía, nuestros pilotos, esta vez deseando hacer un descenso más progresivo, más bonito, le piden al controlador dos cosas. Quieren descender a 6.000 pies y quieren hacer un 360, eso significa hacer un círculo completo. En un 360 entras y sales en el mismo rumbo. Ellos entraron en el 200, deberían salir igual, pero verás que no será así. Entonces, el controlador, cuando ve que ese avión quiere descender a 6.000 pies, tiene una idea, adivina por qué. Porque ¿por qué 6.000 pies ahí? ¿Por qué no podían descender más bajo? Porque en realidad, en esa zona, debajo de 6.000 pies, zona militar restringida. Y el controlador estaba acostumbrado a que aviones como el Sukhoi 30, por ejemplo, pertenecientes al ejército indonesio, suelen llegar a la región. Alcanzaban 6.000 pies y luego desaparecían en esa zona donde hacían ejercicios regularmente. Entonces, cuando ve que el avión le pide descender a 6.000 pies para él, es coherente con lo que está acostumbrado y al ver que es un avión de combate, no hay nada que le sorprenda. Es algo que todo encaja, así que su imagen mental, aunque sea incorrecta, tiene elementos que la confirman. Les autoriza a descender a 6.000 pies. ¿Cómo se hace un giro de 360 grados en un Superjet? Un 737 o un Airbus A320 es más o menos lo mismo, solo que no hay un botón para hacer 360 grados una vuelta completa. Lo que hay que hacer y lo que los pilotos van a hacer es poner el piloto automático en modo heading, en modo rumbo. Al ponerlo en modo rumbo, aparece el 200, después gira y el avión sigue ese rumbo. Si se le pide ahora, hay algo que no puede hacer. Los pilotos, sin importar el avión, ya sea un Superjet u otra cosa, no pueden tomar el botón y girarlo clic, 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 clic. Y si pasas a 200 de golpe, metes 360 grados de una vez. ¿Por qué? Si lo hacen, el aparato no gira realmente y solo parece girar antes de regresar. ¿Por qué? Dice, estoy en 200 en rumbo,
200 me pides ir al 200, no giro. De acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los pilotos giran el botón en la dirección en la que quieren. Que el giro se haga ingresando un valor pequeño, no superar los 180 grados, sino va a invertir el sentido del giro. Entonces es dar un giro al azar, como 90 grados, 100 grados, no importa, a la derecha. Luego, mientras se acercan al rumbo provisional que ingresaron regularmente, bueno, hay que dar más giros y agregarle regularmente en 3, 4, 5 veces hasta llegar a los 200. Eso significa que le damos un rumbo provisional al avión y antes de que llegue, le agregamos otro rumbo y así sucesivamente hasta completar el ciclo. Ok, entonces de esta manera se hace. Nuestros pilotos están en su gran conversación con este visitante que está en la cabina. Y después de presionar el botón varias veces, pues se les olvida, hay un paso que se les olvida, el último paso se les olvida. Es decir, que habían empezado en 200, habían ingresado varias veces, habían ingresado 3 o 4 veces rumbos, y en un momento dado, el último era 174. Pero antes de que el avión llegara al rumbo, 174, había que ingresar otro más para salir en 200, pues se les va a olvidar porque están perdidos en la conversación. En ese caso, ¿el avión qué hace? Sale de la curva, ya planeó la trayectoria, sigue a 200 y a 6.000 pies, va directo hacia una montaña. De hecho, mientras tanto, el aparato entra en las nubes, así que está completamente en las nubes que ocultan la montaña. Es en ese momento cuando sucede. Solo hay un aparato que puede salvarlos, es el Ground Proximity Warning System. De hecho, el Ground Proximity Warning System es un sistema que tiene dos cosas. Tiene el sistema de posicionamiento global, así que sabe dónde está el avión en la Tierra, y también tiene un mapa con los relieves de todo el mundo, así que tiene un mapa mundial de relieves. ¿Qué hace? Calcula la posición y trayectoria del avión mirando al frente. Aquí observa que en 2 minutos hay motivos para creer que este avión chocará contra un relieve. Se lo dice al piloto y también reacciona inteligentemente. Incluso en una curva, eso significa que si el avión está girando, él va a ver cuántos grados por segundo hace esa curva. Y es capaz de esa manera de extrapolar y decir si esa montaña que está, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda es un peligro, dado el giro que estamos haciendo ahora. Entonces es un sistema muy inteligente. En ese momento el sistema les dice pull up. Ahí el sistema les pide tirar de la palanca, pull up, terrain pull up. Están desconcertados y se preguntan qué hace esto. Piensa que también han perdido la confianza en el aparato después de que tuvieron que reemplazar el primero. Entonces, normalmente en una situación así, están en la pura confusión, están en las nubes, en una zona que no conocen. Además, sus cartas recibieron cartas en ruta. Eso significa que las cartas en ruta están hechas para navegación aérea. A alta altitud no muestran el relieve, mientras que hay otras cartas que son para altitudes más bajas que sí muestran el relieve, pero en lo que les habían proporcionado no tenían las cartas con el relieve. Entonces en realidad no tenían idea de lo que estaban haciendo esos tipos. Y entonces ahí lo que deberían haber hecho es decir, tengo una alarma en el Ground Proximity Warning System, mi vuelo no está bien preparado. Todo eso, bueno, ni siquiera deberían haberlo hecho. De hecho, ni siquiera tienes tiempo de pensar en todo eso. Si hay una alarma Ground Proximity Warning System, no piensas en nada, solo actúas. Después de la reacción, normalmente es el minimando hasta el tope, la palanca de gases completamente hacia adelante, solo 2 movimientos, clac. Y de hecho, como es un avión que tiene fly-by-wire, eso significa que es un avión con control de vuelo eléctrico, tiene una protección de envolvente. Normalmente, en teoría, sobre el papel, si lo hacemos bruscamente a fondo, no se supone que debe entrar en pérdida. Entonces, normalmente, el sistema lo inclina lo suficiente para maximizar la sustentación, pero sin dejar que llegue a la pérdida. Nuestros pilotos no van a reaccionar de esa manera, van a escuchar las alarmas que suenan una tras otra, pull up, ahí tiene 6 alarmas que van a sonar. Luego el sistema cambia a otro modo. ¿Cuál es? ¿Les va a decir algo? Evite el terreno, evite el terreno. ¿Por qué dice eso? Porque al principio, cuando detectó la montaña que se acerca, entonces va a enviar la alerta. En su pantalla aparecerá la montaña en rojo. Todo está en orden.
y les va a decir que tiren del mando para pasar por encima, pero como ellos no reaccionan después de un momento, están demasiado cerca para pasar por encima. Eso significa que el sistema, al conocer el rendimiento del avión, sabe cuándo ya no sirve tirar del mando porque no podrás pasar por encima. Les dice que eviten el terreno, eso significa girar a la izquierda, girar a la derecha, háganlo como puedan, pero ahí hay que evitar el terreno, no intentar pasar por encima. Evita el fuego de lluvia. ¿Qué hace el comandante de a bordo? ¿Y qué es lo extraordinario? Solo entre paréntesis, es este comandante de a bordo, que es un piloto de pruebas, que es uno de los primeros pilotos en haber volado los superjets. Él mismo voló en el Cáucaso, en las montañas, a propósito con el superjet, para probar los umbrales de alarma del Ground Proximity Warning System y validar su funcionamiento. Eso formaba parte de las pruebas de certificación. Había que ir a las montañas. En un día de tormenta o buen clima, van hacia la montaña y dicen, ¿ves? Ahí está la montaña. El Ground Proximity Warning System nos alertará sobre la montaña, entre otras cosas. Él validó el Ground Proximity Warning System y aún así perdió la confianza. Parece que lo influye más a alguien que ni siquiera conoce, ni a Dave ni a Adam. Por este piloto que vino y les dijo que el país es plano y el sistema está ante sus ojos. Va a mover y desactivar todos los botones del Ground Proximity Warning System. Clic, clic, inhibe todo. Hay compañías que en ciertas situaciones muy específicas inhiben el Ground Proximity Warning System, por ejemplo. Miras el Ground Proximity Warning System, miras Air Bhutan, que hacen aproximaciones en Paro, que es un aeropuerto. Para aterrizar ahí tienes que tomar un Airbus y hacer slalom en un cañón, slalom entre montañas. Y efectivamente ahí lo que suelen hacer es que al entrar al sistema de cañones, hacen su oración y después se detienen. Ground Proximity Warning System porque no pueden dejarlo encendido, porque si no va a sonar hasta el aterrizaje. Pero entonces, después de eso, esa reacción no tiene absolutamente ningún sentido. Estamos literalmente en un incidente. Parece que estamos en los años 70 y atrás. Estamos en 2012 y él para tic, tic, tic. Unos segundos después tiene otra alarma. Porque como apagó, el Ground Proximity Warning System se acabó, ya no tiene Ground Proximity Warning System que cuente. Ahí salió de la ecuación, tiene otra alarma que dice tren demasiado bajo. Estás demasiado bajo, tren de aterrizaje, olvidaste el tren de aterrizaje. De hecho, fue el radioaltímetro el que detectó que estaban a menos de 800 pies. Y en este avión hay esta lógica. Si el avión está demasiado bajo, pues va a haber una alerta que dice que el tren de aterrizaje no está bajado, no estás en configuración para aterrizar. Eso significa que es el avión el que piensa que olvidamos bajar el tren de aterrizaje. Entonces, es ese detalle por el que detuvo el grupo de protección. 2 VS porque pensó que estaba fallando, que la tarjeta estaba equivocada o algo así. Es ese detalle el que va a despertar al comandante de a bordo y lo que él va a hacer. Va a tomar el minimando y lo va a jalar muy tímidamente, lo va a jalar 5 grados. ¿Por qué 5 grados? Nadie entiende. Lo jala sin desactivar el piloto automático, lo que indica que actuó por instinto. Agarra el minimando y lo jala un poco, lo suficiente para que el piloto automático detecte que hay una entrada en el minimando. Cuando se desconecta, al piloto automático no le gusta que los humanos luchen contra él, así que tiende a desconectarse, por eso se desconecta. En ese momento el copiloto dice, ¿qué es eso? Probablemente cuando dijo ¿qué es eso? Fue solo 2 o 3 segundos antes del impacto, ya que hablamos de esos momentos, lamentablemente fue justo antes del impacto. Con una pared vertical, es que la pared vertical acababa de aparecer en su ventanilla, llenando completamente su ventanilla. Tiene una inclinación de 85 grados. Eso significa que un humano no podría mantenerse de pie sobre ella. Y entonces el avión choca contra esa pared, explota. 45 muertos. En el acto, las piezas, los restos del aparato van a deslizarse por la montaña. Luego vuelve el silencio. El controlador aéreo tarda 17 minutos en decir, ¿es un Sutrant? ¿Dónde está? Desapareció. Después, vamos a empezar a buscar. Luego, nos damos cuenta de que nos equivocamos, que no era un avión de combate, pero pensamos que tal vez lo fue. Probablemente, no admitieron lo obvio, dijeron que fue hackeado y pensamos que había piratas a bordo que tomaron el control. Estamos esperando una solicitud de información, estamos esperando que un misterioso corresponsal nos llame, ¿no es así? En realidad, la verdad era más simple que eso. El clima estaba mal, no pudieron ir porque después del accidente las nubes solo aumentaron la lluvia.
Todo eso, así que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Al día siguiente, el helicóptero se acercó a la montaña y tomó fotos de los restos del aparato. Y nos damos cuenta de que se estrelló al intentar ir para ir a ver y buscar. Ya no hay sobrevivientes en este punto, esa no es la cuestión. Les tomó una semana y fue muy difícil, porque tenían que caminar a lo largo de un río a pie, con cuerdas y equipo de rescate. En la montaña, de hecho, y luego después escalar y todo eso para llegar a pie, y luego pues ver que todos están muertos, y luego tratar de recuperar las cajas negras y todo eso tras el impacto. Y lo que tal vez reforzó un poco la teoría del secuestro, bueno, del hijack, como se dice, sí, piratería, más bien secuestro, lo que validó la teoría del secuestro durante las primeras horas fue que pensamos que si se hubiera estrellado habríamos recibido la alerta de sonido. Había una baliza de emergencia, se activaría, en realidad, la baliza de emergencia fue encontrada, y bajo el impacto, que de todas formas es un choque contra un muro vertical. Bueno, ¿fue destruida? Bueno, no fue destruida, pero se rompió, y luego fue arrancada, su antena fue arrancada y todo eso. Por eso no se activó, por eso no se había activado. En todo caso, eso es una historia que de todas formas es bastante terrible, porque tenemos una sucesión de pequeñas coincidencias. No funciona, hay que regresarlo a Moscú y perdemos algo de confianza. El otro tipo que no sabe lo que hace, llena él, pone la suturante en el sistema. Detalles como ese, el piloto local que afirma que es plano, no sabemos por qué lo dijo. Las nubes que estaban presentes ese día, esos pequeños detalles demuestran que si hubiéramos eliminado esas coincidencias, el accidente se habría evitado. Pero ese día, de todos modos, terminamos con uno. Se llamará un vuelo controlado hacia el terreno, vuelo controlado hacia el terreno, como en la gran tradición de los accidentes de los años 70 y 80. En todo caso, amigos, gracias por haber visto este video hasta aquí. También agradezco a las personas que apoyan el canal en Patreon. Sin ellos, este canal no habría existido ni perdurado con los años. Gracias a ellos y nos vemos en el próximo video.